Bienvenidos un día más a Historia de nuestro cine. Decía Eloy de la Iglesia que la marginación es una caricatura desgarrada de la normalidad social, una dura realidad sobre la que vuelve en Colegas, aunque de un modo más templado. La cita esta noche es con ese cine kinky que arrasó en las salas españolas en los 80 y que, a juzgar por las audiencias, sigue sumando adeptos en 2017 gracias a este programa. No pude contar a nadie. Estoy embarazada. Me parece muy bien que hayas dejado preñada a Rosario. Podías haber dejado preñada a tu madre. Me parece que te estás pasando. ¡Que no me dejes! Pero ¿cómo vamos a tener el niño? 25.000. Y cobro por adelantado. Que necesito que me deje 25.000 pelas. ¿Pero qué? Yo me sé un rollo para pillar pelas. Pero no sé si os atreveréis. Pues están buenísimos. Venga, la pasta, que esto es un ataco. ¿Pero os habéis vuelto locos? ¡Pero madre! canalla! ¿Estarás contento, no? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches. Para hablar de Colegas tenemos que viajar hasta los años 80, nos situamos en ese cine kinky del que ya hemos hablado en el programa. El director es Eloy de la Iglesia, dispuesto a incomodar al espectador, como de costumbre. Sí, las películas de Eloy de la Iglesia siempre se movían por dos motores, uno era la urgencia social y otro la necesidad de intervenir o la voluntad de intervenir socialmente. Por eso todo el cine de Eloy de la Iglesia se puede encuadrar dentro de una inquietud por mostrar las contradicciones de la sociedad española de esos momentos, ¿no? Y eso le llevaba siempre a incomodar, como tú has dicho. De hecho, Colegas y Navajeros son dos pelis muy incómodas que se pueden encuadrar dentro del cine kinky. Navajeros fue todo un éxito, un exitazo enorme de público, y de hecho en la película se bromea con esto. Pero a Eloy de la Iglesia no le movió el éxito para hacer Colegas, sino sobre todo la persistencia de ese mismo problema. Me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil. Pues ya sabes, si necesitan extra me avisas. Vale, pero tú para hacer de navajero no creo que valgas. El año pasado veíamos precisamente Navajeros, tuvo mucha audiencia la película. Hay muchas similitudes entre Navajeros y la de esta noche, Colegas, pero ¿cuáles son las diferencias? Quizá aquí hay más ternura. Sí, Colegas es una película mucho más tierna. Navajeros es una película muy violenta sobre una causa que ya se daba por perdida. En cambio, en Colegas, sobre todo, es una película sobre la amistad, como dice el título, sobre la ternura y sobre la necesidad de salir adelante, digamos, de una forma colectiva, juntos, ¿no? Digamos que mientras que en Navajeros se intentaba mostrar cómo una persona puede llegar a cometer delitos, aquí lo que vemos es como una persona tiene que cometer delitos aunque no pueda, ¿no? Aquí vemos a una persona que es incapaz de hacer un atraco o que vomita solo con pensar un atraco, ¿no? Es que lo que menos le interesa a Eloy de la Iglesia es el delito en sí, sino sobre todo el origen del delito. Creo que la película confía mucho en la espontaneidad, confía mucho en ser una crónica muy directa de lo que es la juventud de nuestros días en los barrios periféricos, en las grandes ciudades, acosados por problemas tan graves, tan terribles como el del paro, como el del aborto, como el de la inseguridad familiar, como el de la necesidad de romper esa marginación en la que se encuentran. Es que he quedado con Antonio porque vamos a ir... ¿A dónde? ¿A golpear por ahí y a meteros drogas? Que no, Esteban, que han quedado para ir a buscar un trabajo. Trabajo. Malditas las ganas que tienen estos de currar. Y una vez más, Eloy de la Iglesia toca temas escabrosos más allá de la delincuencia juvenil. Sí, ese es uno de los puntos más importantes del cine de Eloy de la Iglesia, ¿no? Que no escatimaba ningún tema. Aquí, por ejemplo, está el tema del aborto, que se había tratado ya mucho en el cine, bueno, no mucho, pero se había tratado ya en el cine español, pero siempre de una forma o muy morbosa, muy maniquea, ¿no? Aquí te lo muestra de una forma más o menos natural y sobre todo mostrando que el abortar o no también depende mucho de la clase social a la que pertenezcas, ¿no? En estos casos, colega, lo mejor es llevarse la piba al extranjero. No jodas, si no tenemos ni un puto duro. Por una parte está este tema del aborto, pero también a mí el tema que más me ha impactado es cómo se muestra la especulación con la juventud, ¿no? Ese abuso y uso de la juventud ejemplificado por el personaje de Quique San Francisco. Si no tenéis antecedentes penales, no hay ningún problema. Me dais los datos que yo sacaré el pasaporte. Ya sabes que esta semana la dedicamos a la figura del guionista. Esta película está escrita por Gonzalo Goicoechea, que colaboró hasta en 9 ocasiones, creo recordar, con Eloy de la Iglesia. Sí, la verdad es que Gonzalo Goicoechea y Eloy de la Iglesia eran como dos almas gemelas condenadas a conocerse y a trabajar juntos, ¿no? Gonzalo Goicoechea había estudiado periodismo y había empezado como periodista, escribiendo un Interviú y en Triunfo. De hecho, en Triunfo había llegado a escribir hasta crítica de cine, con un seudónimo de Eugenio Luquín. Pero los reportajes que escribía ya sobre estos temas, digamos, entre comillas, escabrosos, ¿no? Las cárceles o la droga, temas que después pasarían al cine de Eloy. Hay como una afinidad común, sobre todo de mirar eso que está proscrito y eso que está escondido en la sociedad española, ¿no? Colaboran hasta en 9 ocasiones y si tienen películas como Navajeros, El Pico 1, El Pico 2, El Diputado, películas muy, muy polémicas, aunque la última colaboración que hacen juntos es una película rarísima en la filmografía de los dos, que es una adaptación de la novela de Henry James de Otra vuelta de tuerca. Yo creo que un guión no es una cosa que tiene finalidad en sí misma,
sino que es un trabajo para hacer otro trabajo que es el definitivo. Entonces es una cosa que lógicamente el director tiene derecho a cambiar, a modificar, a arreglar, y los actores también, claro. Y uno de los encantos de esta película es el reparto, la naturalidad que transmiten los actores. De nuevo, José Luis Manzano, que ya hemos visto en otras de sus películas, y Rosarillo y Antonio Flores. Sí, de hecho ese triángulo es muy natural y es muy tierno, y de hecho es en esos sentimientos que comparten y en ese espacio que crean donde se construye la película, donde se construye ese mensaje final de la película, ¿no? Digamos que ninguno de los tres son actores profesionales, aunque sí que han tenido relaciones tangenciales con el cine, ¿no? José Luis Manzano venía de hacer Navajeros, por ejemplo, pero si comparas su papel con el de Navajeros, es un papel casi diametralmente opuesto, ¿no? Está el malo malísimo y el chico tímido, por decirlo de alguna forma. Rosario Flores y Antonio Flores habían debutado con el cine en una película totalmente distinta, que es El taxi y los conflictos. ¿Qué me atrajo de la historia? La historia en sí, ¿no? De hacerla con los amigos, de trabajar con un equipo realmente que no se iba a tener ninguna mala onda, ningún mal rollo, ¿no? Hacen como un papel a priori como muy difícil, ¿no? Que es esos hermanos muy unidos, pero que a la vez tienen que estar unidos para salir adelante frente a condiciones muy adversas. Bueno, pues por eso lo cuento en casa y se acabó. Los tres lo hacen súper bien, lo hacen muy bien, y de hecho es en esa naturalidad, en esa fuerza que imprimen a los personajes donde se construye la película. Lo bueno de estas películas es que no dejan indiferentes. O crean filias o crean fobias. El cine kinky es así. Sí, de hecho esta película creó filias y fobias ya desde el estreno. Digamos que volvió a ser un éxito de taquilla, muchos espectadores fueron a verla, pero las críticas fueron malísimas. Las críticas ya habían sido malísimas con Navajeros, pero aquí fueron incluso peores. De hecho, un crítico ya va a decir que Eloy de la Iglesia con esta película había creado la estética del calzoncillo, ¿no? Pues para mí, todas las pelis que se han hecho de rollos de macarras y tal son una full de Estambul. A día de hoy sigue siendo una película de culto, pero más allá del culto o no que pueda tener la película, es que el retrato sociológico que hace de ese momento y de ese Madrid de Eloy de la Iglesia sigue siendo vigente. Gracias, Luis. En este paisaje pesimista que dibuja Eloy de la Iglesia sobre la realidad de los adolescentes que habitan los suburbios de las grandes ciudades, también hay espacio para el amor y la amistad incondicionales. De la mano de este cronista de mundos subterráneos, viajamos a la España marginal de principios de los 80.